Fuerzas Armadas, ¿al servicio de quién están? Ayer, el aniversario 194. Señor director, prepáreme, por favor, la nota periodística donde el presidente Evo Morales hablaba de los beneficios para las Fuerzas Armadas. Me indica, por favor, cuando tengamos preparado el material, mientras le vamos presentando a dos invitados de buen quilate que hoy nos visitan justamente para hablar de este tema que es muy delicado. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Santisteban, que obviamente está con nosotros. Coronel, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. A usted y muy buenos días. Gracias por invitarme. Muy bien, también está el doctor Ismael Borón, abogado constitucionalista. Bienvenido también, doctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Muchas gracias. A ver, la pregunta, empezamos por acá, doctor Jorge Santisteban. Coronel, ¿al servicio de quién están las Fuerzas Armadas en nuestro territorio nacional? Bueno, en primer lugar, podemos hablar de que las personas pueden estar al servicio de un partido político, pero las Fuerzas Armadas deben estar al servicio del poder constituido, al servicio del poder constitucional. Es decir, la misión constitucional está plasmada en la Constitución Política del Estado y las Fuerzas Armadas están cumpliendo su rol. Nada más que por intereses personales puede ser que las declaren antiimperialistas, pero aquí no se trata de cuestión de decir que sean antiimperialistas, sino de definirlas a unas Fuerzas Armadas como protectoras de la ciudadanía, del pueblo nacional, del pueblo boliviano, y sobre todo eso significa soberanía. Si soberanía es ser anticolonialista, también deben ser anticastristas, también deben ser antichavistas. Entonces, eso es soberanía integral, no o sea, por sectores. Ahora no me conviene el imperio, ahora me conviene los chinos, el imperio chino. Entonces, no se trata de cambiar al vaivén de simplemente... Pero usted dice, sí están ahora al servicio, ¿están cumpliendo su rol o no están cumpliendo su rol las Fuerzas Armadas? La misión constitucional la vienen cumpliendo. Con la diferencia de que si hay intereses de un mando de orden político, es otra cosa. Eso tendríamos que analizar. Y ese es el punto que usted señalaba, clave. Que referente que una institución es una institución. Así es. Y no es lo mismo porque está gobernada por personas, ¿no? Y Así estas es. serían las que estarían... con el interés político. Con cierto interés político. A ver, ¿qué dice el doctor Ismael Morón? Doctor, ¿están cumpliendo realmente su rol las Fuerzas Armadas en nuestro Estado plurinacional? Yo creo que no, definitivamente no están cumpliendo el mandato constitucional establecido en el artículo 41, 42, 43 de la Constitución, que les da una misión. Y la misión es primero cuidar la soberanía del Estado. Soberanía del Estado. Segundo, mantener la estabilidad del Estado. Estabilidad del Estado. Y obviamente el artículo 261 determina dos temas esenciales. A ver. Las Fuerzas Armadas son las responsables de resguardar la seguridad del Estado en el marco de las fronteras. La misma Constitución marca que el interés nacional y la seguridad está en los 50 kilómetros definidos por la misma Constitución donde deben permanecer las Fuerzas Armadas. Si nosotros miramos nuestra realidad, las Fuerzas Armadas están en las capitales, los departamentos, ¿no es cierto? La gran concentración está en las capitales. Porque hay cuarteles en la frontera, entonces han perdido su visión y han perdido su misión. O sea, han perdido directamente su misión. Y eso, ¿bajo qué interés? A ver. Bajo el interés gubernamental. Al pueblo, a las Fuerzas Armadas lo están utilizando para el resguardo del contrabando, para repeler a los manifestantes, etcétera, etcétera. Esa no es la misión de la ¿Quién defiende la Constitución?
El tema es quién hace cumplir la Constitución. ¿Quién hace Debería ser cumplir el propio gobierno la Constitución. Ya. Pero como los tiene domesticados la gente de las Fuerzas Armadas, entonces los llama en resguardo personal de lo que es el gobierno actual. Ya. Ese es el tema de fondo. Ese es el rol. A ver. Y ese es lo que debemos analizar y discutir. ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo el mandato constitucional en referencia a la Fuerza Armada? A ver, voy resumiendo lo que usted dice. A ver, vamos paso a paso. Usted dice, no están cumpliendo con lo que manda la Constitución. En el tema de soberanía... No están resguardando las fronteras. No están resguardando la frontera. Ya, en el tema de territorialidad, entonces ahí estamos fallando, dice usted. Evidentemente. Ya, no están la mayoría en la frontera y no la mayoría como está ahora en las ciudades, en las áreas capitales urbanas. Exactamente. Ya, la otra misión, decía usted, ¿cuál era? La misión esencial. La misión esencial. Que debe ser la de resguardar la soberanía del Estado y estar resguardando la seguridad del gobierno. Ajá. ¿Y la soberanía del Estado no está siendo resguardada, doctor Ismael Morón? Definitivamente no. ¿A qué se refiere cuando hablamos de soberanía? Porque estamos, por ejemplo, en un Estado plurinacional independiente y no vemos la intromisión de otro Estado, ¿o sí? A ver, deberíamos hablar de lo que es el requerimiento si necesitamos o no necesitamos Fuerzas Armadas. Ya. Nosotros constitucionalmente nos hemos declarado que somos un Estado pacifista. Y si somos un Estado pacifista no necesitamos confrontarnos con nadie. Ya. No hay confrontación, no hay guerra, no hay necesidad de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién cuidaría la frontera y la soberanía? Nunca la han cuidado. Ese es el tema. Entonces hay un tema de análisis profundo en relación a la misión constitucional que le asigna la norma suprema del Estado. Bien. Ese es el tema. A ver, vamos a ver, ¿qué más aporta el coronel Jorge Santisteban? A ver, coronel. Bien, en primer lugar, hacer notar lo siguiente. A ver. ¿Usted está de acuerdo con la opinión del doctor Ismael Morón? Lo que yo voy a dar es mi opinión personal que luego discutamos al respecto. Vamos a ver. Sobre la que las Fuerzas Armadas están concentradas en las ciudades, en las capitales, en la área urbana. Lo que hay que conocer primero para manifestar eso es saber el dislocamiento de las unidades militares. Nosotros vemos evidentemente grandes unidades asentadas acá, comandos de división, el comando de la 8ª división, y tenemos 10 divisiones a lo largo del Estado boliviano. 10 divisiones que son comandos administrativos. Hay algunas unidades, evidentemente. Son comandos administrativos. Solamente administrativos. Ahora bien, aquí viene el asunto de que hay algunas unidades para atender el servicio militar y el premilitar. Pero existen 10 grandes unidades de esa naturaleza administrativa y 36 pequeñas unidades o regimientos o batallones dislocados a lo largo del Estado boliviano. En los 4 puntos cardinales. ¿Y estos batallones de y si yo les digo en este momento dónde nos encontramos, San Matías, al otro lado Tupiza, en el sur está Yacuiba y Villamonte, en el norte está Guayaramerín y todo eso, eso no lo cuenta la gente. ¿Y por qué? Porque solamente mediáticamente dicen están en la ciudad. Están en la ciudad. Entonces, aquí los vemos. Pero veamos las cosas tal como son en el papel. Ismael Morón en ese aspecto. Es que yo no he venido a decirle si está o no está, simplemente a decir lo que es la realidad. Y las cosas están en el papel y están en el terreno. Y si yo digo que no hay unidades en la frontera, que me lo demuestren. Bueno, ahora, otra cosa es... Otro aspecto, a ver, vamos a ver. Cosa es también... ¿Cuántos puestos... Ismael tomando apuntes. ¿Cuántos puestos militares hay a lo largo y ancho de toda la línea de frontera en el país? Quisiera que me digan, por ejemplo, cuántos kilómetros de línea fronteriza tenemos. Pero para acortarlo esto, porque no tenemos mucho tiempo en televisión, 6.900 kilómetros de frontera. Casi 7.000, ¿no? Casi 7.000 kilómetros de frontera. Los puestos militares, y de acuerdo a lo que es el Estado boliviano, pues no podemos tampoco aspirar a Fuerzas Armadas como otros estados, porque nosotros somos el reflejo de lo que es el poder económico y de lo que es el poder político y social y lo que es el Estado boliviano. El Estado no puede erogar más allá de donde no puede. Ustedes saben de que en primer lugar
Pero hay que eliminarla, dice una el doctor nación. Ismael Morón. No, lo que pasa es que aquí viene el tema. A ver, vamos una a ver. nación, ¿Cuál sería Eddie, la justificación? Una nación no vive para pagar fuerzas armadas, sino por el contrario, costea unas fuerzas armadas para vivir. Y eso significa protección, seguridad, defensa y desarrollo. Ahora, de que la soberanía del Estado no se pueda controlar por cuestiones políticas, porque el que viene acá crea su escuela antiimperialista y les ordena a los militares. Entonces, allá no me gustan los imperios norteamericanos, ahora me voy con los chinos. Entonces, esas son cuestiones políticas. Ahora, como que nunca custodiaron la frontera, eso es completamente falso. Eso es falso. ¿Y saben por qué? Porque en primer lugar, ¿cómo nació la vida Bolivia, la vida independiente? A través de sus fuerzas militares. Porque 15 años de guerrillas para derrotar al verdadero imperio que vino a ocupar estas tierras, en 15 años llegaron a liberar a este pueblo que después se llamó Bolivia. Luego, fíjense ustedes, una serie de batallas y de guerras para mantener al Estado boliviano como está. No se pudo con 2 o 3, como la guerra del Chaco, la del Pacífico y quizás la del Acre, donde después terminaron negociando. Igual fue mala negociación. Y hay mala negociación ya, ¿no? Exacto, también en el Chaco, mala negociación. Ahí ganamos en terreno y perdimos en Entonces, mesa. fíjese usted, de las 13 guerras y batallas o conflictos que hubieron, se perdieron 3 importantes, pero más en la mesa de negociación. Así es. Entonces, ¿cómo es eso de que nunca ganaron? Como que en no, el fútbol, no es lo acá, ¿no? en este momento no manifestó eso el doctor Morón, Ya. pero normalmente la gente dice. Ya, bien. ¿No? Entonces, más o menos. A ver, valga la aclaración, ha dicho, es lo que estamos viendo y criticando lo que vemos, pero no lo que conocemos. Sin lugar a dudas de que hay 10 unidades grandes del ejército que están diseminadas en todo el territorio nacional. Pero lo que dice la Constitución, y es un mandato, y usted lo conoce, ¿no es cierto?, que deben estar ubicados en el marco de 50 kilómetros desde la frontera. Otras cosas son los puestos militares. Y los puestos militares, a lo largo de 6.900 kilómetros que tiene de frontera Bolivia, están diseminados con una distancia terrible. Ese no es el fondo de la situación. El fondo es lo que dice la Constitución. Todas las Fuerzas Armadas deben estar ubicados en el marco de 50 kilómetros de la frontera. Ese es el tema. Ahora, ese es el territorio que se debe resguardar. Eso no se cumple. Usted dijo otro tema que también habló el presidente Evo Morales. Dijo, las Fuerzas Armadas en Bolivia son innecesarias, dijo usted. ¿Deben eliminarse, dijo doctor Ismael Morón? A ver, una cosa es borrarlo. Y otra cosa es reconstruirlo o asignarle nuevas funciones. Nuevos roles. Si somos un Estado democrático, no se requeriría Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Sí, dice la Constitución que somos pacifistas. Siendo un Estado pacifista. Pero hace rato me dijo que no eran necesarias las Fuerzas Armadas, me dijo. Obviamente, bajo esa consideración, no son necesarias. Y acá en Bolivia ahora, en la época contemporánea... En la época contemporánea deberíamos tener Fuerzas Armadas que resguarden específicamente la frontera. La frontera, ya. Lo que es la soberanía nacional territorial. ¿Usted está de acuerdo con el potenciamiento, como anunció el presidente Evo Morales, de las Fuerzas Armadas? Es que es una contradicción. ¿Contradicción? ¿Por qué? Terrible del presidente, porque ¿para qué vamos a potenciar unas Fuerzas Armadas si nosotros no vamos a confrontar una guerra? Los tiempos actuales no son tiempos de guerra. No son tiempos de guerra. Además, hay un tema de fondo que la situación de seguridad nacional no simplemente lo definimos internamente. Normalmente la soberanía y la independencia de poderes, todo lo que quiera, se define desde afuera entre las potencias. Entonces no somos competitivos para entrar en una Fuerza Armada, en una guerra, por la calidad no por la calidad de hombres que tienen las Fuerzas Armadas, sino por la calidad de logística, equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas. Así le dotemos de lo mínimo, nunca va a ser suficiente para confrontar, por ejemplo, con Chile, que tiene unas terribles Fuerzas Armadas. Hablar de tú a tú, y hay que hablar quiénes componen las Fuerzas Armadas. Ese es un tema central. Las Fuerzas Armadas están compuestas por el Ejército Nacional, por la naval, ¿no es cierto?, y la aviación. Así es. Pero, y si miramos individualmente cada una de ellas... A ver, la aviación nomás mira ahí, ¿no? Somos
insuficiente Hubo para una época que los aviones se caían solos, ¿no? Y se siguen cayendo. Se siguen cayendo, ¿no? A ver, voy a remarcar lo que ha dicho para que sigamos la línea del debate. Usted dice, en la época contemporánea es innecesaria una Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Genera gastos para el país? Obviamente que el presupuesto que consumen las Fuerzas Armadas alcanza casi el 30% de lo que es el Producto Interno Bruto. Ya. Entonces, bastante considerativo. Obviamente que con ese presupuesto deberíamos tener una potencia en Fuerzas Armadas. Ya. Desgraciadamente, ¿dice usted el 30% del Producto Interno Bruto? Del presupuesto general de la Nación. Entonces, ese es un tema de análisis. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De 10.000, si 12.000? hacemos la relación 15.000. y hacemos las comparaciones porcentuales, lo que es Fuerzas Armadas y lo que es salud no alcanza el 1%. Salud no alcanza el 1%. Educación menos. ¿Qué se está planteando en materia de salud? Y usted lo conoce. Un 10% de presupuesto. Había un cura que andaba con el 10%. Ajá, el padre Mateo. No es cierto, no se cumple. Esos son temas centrales de comparación y análisis de lo que es. Bajo ese enfoque dice, es innecesaria las Fuerzas Armadas. A ver, ¿qué nos dice el coronel Jorge Santiesteban? Bien, nuevamente remarco que hay que hablar con las cosas tal como son y como están en la realidad. Es una falacia el decir que el 30% del Producto Interno Bruto está agarrando... General de la Nación. No, imposible. Mire, vamos a hablar con números exactos. A ver. El presupuesto general de la Nación establecido el 2018 para la gestión 2019 es de 30.500.000 y un poco más de dólares. Ya. De esos 30 millones están 556.000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas o para defensa. Ya. Eso significa 1.6% del Producto Interno Bruto. Ya. Anótese, 1.6. Y si estoy mintiendo, que diga la sociedad. Del presupuesto general, ¿no? 1.6% del presupuesto del Producto Interno Bruto. Ya, ahora bien. A ver, pero estamos hablando, usted me saca del presupuesto general del Estado que está en 30.000 millones de dólares. Ajá. ¿Ya? Y me saca 556.000 millones de dólares para defensa. Millones de dólares para defensa, ¿no? Exacto. Y dice usted que eso significa 1% del Producto Interno Bruto. Ahora, pero si hablamos del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto está en 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. ¿Ya? Así es. Lo que pasa es que estamos hablando en porcentajes ahorita, en cuanto de todo ese ingreso que tiene el Estado. Perfecto. Para invertir en sus instituciones, ya, entonces 1.6. No hablemos del presupuesto general de la Nación, porque es menos del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, que es superior, porque es de toda la plata que le ingresa al país. Correcto. Ya son 40.000 millones de dólares hasta el año pasado. Ya. De eso, dice usted, el 1.6%. Salud. 579.000 millones de dólares. 579.000 millones de dólares. Sí. Y sin embargo, el presupuesto general de la Nación es 40.000. No, están confundiendo la cifra. Absolutamente confundida la cifra. El Producto Interno Bruto dice que es el presupuesto general de la Nación. 579.000 están destinadas al Producto Interno Bruto son 40.000 millones de dólares. El presupuesto general de la Nación está alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos la comparación de 70.000 a 579.000? Es una irracionalidad. A ver, ya. Vámonos entonces. Ahora, vamos a hablar ahora de los porcentajes. Ya. Vamos a hablar de los porcentajes del PIB. Del Producto Interno Bruto. Ya dejamos a un lado el presupuesto general. 1.6%. Saqué buena nota yo en economía, por eso es que les estoy discutiendo, ¿no? Bueno, 1.6% del PIB es para defensa. 7.7% del PIB es para educación y 6.6% para salud. La policía recibe como 1.5%. Y en este momento los reto para que usted mire en este momento esos porcentajes. Ya. Vamos a hacer la comparación, porque desgraciadamente cuando nosotros hablamos de salud y hablamos de un presupuesto, lo que se aspira a alcanzar es el 5% del pero no es el tema de salud. El tema de Fuerzas Armadas, tema presupuesto. ¿Pero se justifica una Fuerzas Armadas o no? Lo que le pregunta de que decía el doctor Ismael Morón. A ver, ¿qué dice el coronel Jorge Santiesteban? La única manera de justificar que existan las Fuerzas Armadas es que cumplan la misión constitucional.
que vayan bien, a resguardar voy al tema de fronteras. fondo. Usted decía antes de ir a la pausa, porque la última pregunta le voy a hacer en la ronda. A ver, ya cerrando la entrevista. Usted ha hablado de redefinir los roles de las Fuerzas Armadas, lo dijo al inicio de su entrevista. Es. El doctor, el coronel Jorge Santisteban también habló algo parecido, de que no esté al servicio de ciertas personas con ciertas tendencias políticas. Entonces, a ver, vamos en el cierre de la entrevista. Doctor Ismael Morón, vamos cerrando la entrevista y voy a ir a darles el mismo tiempo a cada uno. Bajo mi consideración, las Fuerzas Armadas deberían estar en los 50 kilómetros, que es la seguridad del Estado. Para redefinir su rol. Definida en la Constitución. Es que el rol está ahora, que las Fuerzas Armadas están en las capitales y no donde deberían estar. Así sean entes administrativos. ¿No están haciendo tarea social? Además están cumpliendo otras funciones que no son las específicas de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el tema del combate al contrabando. ¿Cuándo ha visto usted? Ayer había un problema y ha muerto un miembro de las Fuerzas Armadas en la frontera con Chile por el tema de contrabando de vehículos, persiguiendo Ese no es su rol de las Fuerzas Armadas. No es su rol. No es el rol de la aduana. Una fuerza especializada de la lucha contra el contrabando. Además, el rol esencial es el resguardo de la frontera y lo especifica el artículo 262 de la Constitución. Entonces, cumplamos la misión constitucional y todo perfecto. Entonces, ¿qué implica? Una readecuación, si usted quiere, territorial de las Fuerzas Armadas. De roles. ¿Dónde deben estar? ¿Dónde deben cumplir su función? Y jamás deben estar al servicio de políticos o de un gobierno que quiere prácticamente menoscabar y acabar con la fuerza. Muchas gracias, doctor Ismael Morón. Muchas gracias. Vamos cerrando, coronel Jorge Santisteban. A ver, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, considerando también lo que usted dijo al inicio de la entrevista, ¿no? Que no deben estar al servicio de personas, porque es a nivel institucional. Claro, las Fuerzas Armadas no han sido creadas para ser instrumento de un grupo político, porque no digo yo de la sociedad política, sino de un pequeño grupo político, que se declaran antiimperialistas y demás cuestiones, pero me preocupa la cuestión de la soberanía, que no está precisamente en manos y a la voluntad de las Fuerzas Armadas, porque como decisión política simplemente están orientados a servir a otros tipos de intereses políticos externos, como el castrocomunismo y el poder chino, ¿no? Estamos hablando del imperio chino con su economía, que ha traspasado toda aquella fortaleza y la soberanía que tenemos en el Estado boliviano. Entonces no puede cumplir el rol a cabalidad, pero el rol constitucional, las Fuerzas Armadas, con la presencia y la actividad que vienen haciendo, lo viene cumpliendo, porque se encarga, de acuerdo al artículo correspondiente de la Constitución, de la defensa y conservación del Estado Nacional. También se encarga de la seguridad y la estabilidad del Estado Nacional, del Estado boliviano, del honor y soberanía nacional, y además es el garante de la Constitución. Otra cosa es ya que los intereses políticos del alto mando, que se alinean políticamente y lo permite el gobierno nacional, esa es otra cosa. Ese es otro canto, ¿no? Ese es otro caso. Bien. Pero hay que procesar a aquellos que se salen del marco constitucional, aquellos que se salen de la norma, pues tienen que ser procesados en su momento. Yo estoy de acuerdo que aquel militar que no cumple con la Constitución o la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, tiene que ser procesado. Entonces, pero hoy las cosas están manejadas de esta manera, y lo que nosotros esperamos es el respeto a las instituciones. Lo único que hay que analizar las cosas de manera palpable. Ahora, lo último que quiero hacer notar... A ver, lo último, vamos, porque si no empezamos de cero otra vez el debate. Los 50 metros, los 50 kilómetros, 50 kilómetros a lo largo de la franja, es una franja de seguridad que todos los estados de Latinoamérica lo establecen para que a partir de ahí hacia adentro puedan estar establecidas las fuerzas militares y no tener fuerzas militares como un regimiento, batallón o división dentro de esa franja, porque ese es el tema. Muchas gracias, y no lo corto, sigue, ¿no? Coronel ya retirado ya, ¿no? De las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí estamos, sí. Gracias, coronel Jorge Santisteban. Muchas gracias, doctor Ismael Morón. Desen la mano, por favor, desen la mano.